Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy quiero platicarles un poquito del famoso don de lenguas, ¿no? Y cuál es su relación con los fenómenos carismáticos, algunas perspectivas bíblicas, teológicas y controversias, ¿no? Queremos hacer un análisis de la glososalia, la profecía y la sanidad en el cristianismo. El don de lenguas es un fenómeno espiritual que ha generado debate y muchas interpretaciones a lo largo de toda la historia del cristianismo. En la teología cristiana se define como una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo que permite a una persona hablar idiomas que previamente desconoce. Esta manifestación se menciona por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles durante la fiesta de Pentecostés. Que fue más o menos en el año 33 después de Cristo, donde los discípulos alababan a Dios en idiomas que los oyentes de diferentes naciones podían entender. Este evento se interpreta como un don útil para la evangelización de comunidades y pues para comunicar el mensaje de Dios. Sin embargo, el término lenguas abarca también la glososalia, que los lingüistas definen como la vocalización fluida de sílabas sin un significado comprensible. Esto no es lo mismo que la xenolalia o la xenoglosia, que es la capacidad de hablar un idioma real y estructurado que no ha sido aprendido previamente por el hablante. La glosolalia moderna en particular es frecuentemente calificada por críticos y estudiosos como balbuceos o galimatías, sin un sistema comunicativo. Más allá del don de lenguas, el cristiano también considera otros fenómenos carismáticos como la profecía y la sanidad. Estos dones son vistos como manifestaciones del Espíritu Santo, cuyo propósito principal es la edificación de la comunidad cristiana. ¿Ok? ¿Y dónde es donde hoy en día se da todo esto? En las denominaciones pentecostales y en comunidades carismáticas. Los pentecostales son un movimiento cristiano evangélico que surge en el siglo XX, enfatizan la experiencia personal del Espíritu Santo y a menudo consideran el hablar en lenguas como una evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Ven en la narración bíblica una historia viva que sigue manifestándose hoy. Dentro del catolicismo, el don de lenguas es considerado un don de oración que permite una comunicación más profunda con Dios, especialmente en privado, aunque se le atribuye una menor utilidad para la edificación de la iglesia que la profecía según Santo Tomás de Aquino. El movimiento de la renovación carismática católica, que es permitido oficialmente por la iglesia, enfatiza el discernimiento para asegurar que las manifestaciones provengan de Dios. Otras denominaciones históricas y reformadas a menudo se adhieren al cesacionismo. ¿Qué es eso? Que ya cesaron ese tipo de dones del Espíritu Santo. Ellos dicen que esos dones milagrosos cesaron después de la era apostólica. Ok, y bueno, pues hay muchas críticas y controversias. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Vale? Lo que queremos hacer aquí el día de hoy es pues dar una pequeña introducción pues al fenómeno, ¿no? A ver, vamos a ver. La glosolalia. La glosolalia es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible, aparente, como en la raballa, ¿se acuerdan? En teología cristiana es un don milagroso del Espíritu Santo y en ciencia es un fenómeno lingüístico con patrones distintivos. ¿Ok?
Y aquí vemos también la diferencia entre la glosolalia y la xenolalia y la xenoglosia. La xenoglosia es la capacidad de hablar idiomas reales que la persona nunca ha estudiado o aprendido, como pueden ser lenguas muertas o alguna lengua viva, pero con la que nunca hayas tenido contacto. Y esto el cristianismo lo considera legítimo, pues ocurre en el relato bíblico de Pentecostés. Pero como les exponía, ya están estas posturas, por ejemplo, cesacionistas, donde dicen que esto termina con con la era apostólica, ¿no? Sobre todo el cesacionismo viene por parte de iglesias protestantes históricas. Y en un contexto multidisciplinar, el fenómeno es estudiado por teólogos, lingüistas, psicólogos, antropólogos y neurocientíficos. Hay una diversidad de interpretaciones pues que ya hemos tratado de abordar aquí. ¿Ok? Vamos a agrandar un poquito esto, donde hablamos de hay varias etapas, ¿no? Donde en la parte iluminada por azul se encuentra la comprensión del lenguaje, ¿no? Perception. La percepción de la comprensión del lenguaje se da en esta parte del cerebro, mientras que la producción del lenguaje se da en esta parte roja. Aquí, esto es lo que ocurre en diferentes zonas del cerebro, donde hay un conocimiento del lenguaje y un procesamiento. Y aquí vemos el conocimiento y el razonamiento. ¿Ok? La tarea que demanda algo más allá del mensaje, que son estas áreas en verde más claro. Las pragmáticas y el razonamiento social vienen en estas partes del cerebro. Y las narrativas, las situaciones, el modelado, vienen en estas partes más oscuras del cerebro. ¿Ok? Estas son la representación de las áreas cerebrales asociadas al procesamiento del lenguaje. O sea, no solamente es algo que se dé de manera espiritual, sino precisamente de aquí van a partir algunos escépticos sobre cómo funciona en realidad el proceso del lenguaje en el cerebro. ¿Cuál es la relevancia contemporánea de esto? Bueno, pues el don de lenguas es una práctica extendida en iglesias pentecostales y carismáticas en el mundo, generando fascinación y controversia. Y esto pasa en contextos religiosos y académicos. La cifra es muy grande. Se estima que más de 500 millones de cristianos practican o reconocen alguna forma de manifestación carismática en su expresión religiosa. Esto es una cantidad muy grande de personas y por lo tanto es digno de estudiarse, ¿no? No es que sea una ocurrencia. Pero vamos a abordar el contexto desde el principio. El don de lenguas en Hechos 2 durante Pentecostés. El evento bíblico ocurrió 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés, que quiere decir 50. ¿Ok? Pentecostés. Así como cuarentena son 40 días, Pentecostés son 50 días. ¿Ok? Después de la Pascua. Cuando los discípulos estaban reunidos en Jerusalén. ¿Ok? Todos recordarán este evento tan significativo que muchos consideran que aquí es donde se funda la iglesia cristiana. Y dice, un sonido como de viento impetuoso llenó la casa y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los apóstoles. Por eso es
tan famoso el simbolismo del fuego en los movimientos carismáticos, en los movimientos pentecostales. De hecho, de ahí viene el nombre, ¿no? Pentecostales de Pentecostés. Y había peregrinos de diferentes naciones que hablaban diferentes lenguas entre sí y se pudieron entender en sus propios idiomas maternos. Y otra vez voy a insistir, no es lo mismo la senolalia que la glosolalia. En Pentecostés, ¿qué se manifestó? La senolalia, que es hablar idiomas reales no aprendidos, no la glosolalia, que es hablar en un lenguaje ininteligible. Los oyentes comprendieron claramente el mensaje en sus propias lenguas. O sea, un ejemplo de glosolalia sería el arrabayasá. Todas estas manifestaciones que de repente vemos en iglesias cristianas donde no se sabe, ¿no? Y no es cosa de discernir, porque en alguna ocasión escuché alguna apologeta decir, y es que tú cómo sabes que no es cierto, ¿a poco tú conoces todas las lenguas del mundo como para saber que lo que está diciendo este individuo no es cierto? Es un argumento bastante falaz y eso es obviamente glosolalia, o como la chica que supuestamente habló con los extraterrestres. Eso es glosolalia. La senolalia es un fenómeno mucho más complejo, y lo que ocurrió en Pentecostés fue senolalia, no glosolalia, ¿ok? Y vamos a poner un ejemplo de lo que narra la Biblia. ¿Qué naciones estaban representadas en el relato de Pentecostés? Estaban los partos, los medos, los elamitas, los mesopotámicos, estaban Judea, Capadocia, Ponto, Asia Menor, Frigia, Panfilia, Egipto, Roma, Creta y los árabes, ¿no? Y aquí vemos una pequeña ilustración una interpretación, pues, artística de lo que pasó en Pentecostés. ¿Y por qué Dios permitió en ese momento la senolalia? Pues era un propósito evangelizador, para que hubiera una comunicación efectiva. Y también es bastante simbólico, porque Pentecostés representa completamente lo opuesto a Babel. Cuando ocurre la confusión en Babel y se separan las lenguas, es donde hasta cierto punto la humanidad se empieza a perder y empieza cada uno a tomar rumbos diferentes. El Pentecostés te habla de una integración, te habla de una unicidad, te habla, ojo, no unicidad en el sentido cristológico, ¿ok? Te habla de una integración, de integrar la realidad, ¿no? Aquí es el opuesto de Babel, ¿ok? Pentecostés es el opuesto de Babel. Así como Cristo es el nuevo Adán, bueno, pues aquí se viene o María la nueva Eva. Aquí nuevamente se usan esas analogías simbólicas para simbolizar el nuevo pacto, ¿ok? Si el hombre por su pecado provocó la división, provocó el que no se comprendieran unos a otros, Pentecostés es lo contrario, y a través de la figura de Cristo se unifica, y una manifestación de eso es el don de lenguas, que correctamente es la senolalia, ¿ok? Una señal divina, una demostración del poder de Dios y del poder de los apóstoles, ¿ok? Y bueno, pues ¿cuál fue el resultado del evento? Este don de lenguas facilitó el crecimiento explosivo de la iglesia. Tras el sermón de Pedro, 3,000 personas se convirtieron ese mismo día.
formando la primera comunidad cristiana de Jerusalén. ¿Ok? De eso se trataba el don de lenguas. No era para presumir que el Espíritu Santo habita en mí. El objetivo era muy, muy diferente. Entonces, esa es una de las críticas. ¿Por qué Dios en un país, por ejemplo, en uno de nuestros países donde todo el mundo habla español, cuál sería el objeto de que de repente se empezaran a hablar en lenguas arrabayasá? O sea, no tiene ningún sentido porque en nuestros países, las comunidades, todo mundo se conoce. Entonces pensemos un poquito cuál fue el objetivo de Dios y cuál es el objetivo de estos guías, pastores, profetas, apóstoles, que de repente dicen que hablan en lenguas en sus iglesias. ¿Ok? Bueno, pues continuemos. El don de lenguas en Corintios 14. Aquí San Pablo pone orden, ¿ok? Porque se empezó a abusar. Y entonces Pablo dice, momento. Regulaciones paulinas, necesidad de interpretación. Pablo requiere la presencia de un intérprete cuando se habla en lenguas en la asamblea, para asegurar que precisamente se está hablando en lengua. Si alguien de repente está teniendo la experiencia, bueno, pues vamos a ver si es cierto y vamos a traer a alguien que sí hable realmente esa lengua. Si de repente un romano empieza a hablar en árabe, bueno, pues vamos a necesitar a alguien que hable árabe para que verifique lo que está diciendo esa persona que está hablando lenguas. Sin interpretación, el don debe ejercerse en privado entre la persona y Dios. Puede ser que tú estés experimentando ese don de lenguas, pero ¿qué tiene que pasar? Pues que si no va a haber alguien que realmente entienda lo que estás diciendo, lo tienes que hacer en privado. ¿Ven la prudencia? Él no está negando que se está haciendo eso, pero si no hay alguien que lo interprete, no lo hagas en público. ¿Qué es arrabayasá? ¿En qué idioma está? ¿Qué hablante nativo hay del arrabayasá? ¿Ok? Prioridad de la edificación. La profecía, mensaje comprensible, se valora por encima de las lenguas sin interpretación. O sea, el don de lenguas no es para presumir. Punto. El beneficio comunitario supera la experiencia personal espiritual. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Ok? Bueno. Each one has a psalm, a teaching, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for the building up of the church. Cada uno tiene un salmo, una enseñanza, una revelación, una lengua o una interpretación. Deja que todas estas cosas sean hechas para edificar a la iglesia, no para presumir, señores. Y también hay un principio de orden. Hay una limitación numérica, señores. Hablen 2 o a lo más 3 y por turno. Que no se haga esto un desorden total. Que no se convierta esto en una fiesta. Que no sea... esto quiere decir que no toda la asamblea puede estar hablando en lenguas al mismo tiempo y diciendo todo de una manera atropellada y desordenada, que es lo que desgraciadamente está ocurriendo en esto. Y son estas razones doctrinales y bíblicas para dudar de esos dones, ¿no? Secuencialidad, evitar hablar todos a la vez.
Control personal. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Ok? Propósito fundamental. Pablo no prohíbe el don de lenguas, sino que lo regula para que cumpla su propósito de edificación. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Ahí está la cita. Primera de Corintios 14:33. ¿Ok? Interpretaciones y prácticas modernas. Aquí no se ve que se esté obedeciendo mucho el mandato paulino, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar interpretaciones prácticas y modernas. Pentecostalismo y carismatismo. Evidencia física inicial. Muchos pentecostales consideran que hablar en lenguas es evidencia física del bautismo en el Espíritu Santo. Ok, entonces si tú hablas en lenguas, quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en ti. Pero bueno, espero que ya en base a todo lo anterior comprendamos qué es la senolalia y qué es la glosolalia. Y por lo general lo que ocurre en estos cultos pentecostales es glosolalia, no senolalia. ¿Y cuál es el verdadero don de lenguas? La senolalia. ¿Y qué dice Pablo? Que haya alguien que entienda esa lengua muerta. ¿Y qué pasa? Que nadie de los que asisten ahí entiende la lengua que está hablando aquel que está con ese don. O sea, es un camino de ida y vuelta. Es un camino de ida y vuelta. Tú hablas en lenguas y yo te entiendo. Tú hablas en alemán y yo te entiendo. Tú hablas en ruso y yo te entiendo. Tú hablas en bengalí y yo te entiendo. Hablas en sánscrito y yo te entiendo. No, nada más son balbuceos. No, nada más es inventar palabras, inventar sílabas sin sentido, sin ritmo. Eso no es don de lenguas, y por eso hay mucho escepticismo al respecto. Pero viene también todo un tema emocional y catártico, que por eso va de la mano también el tema de los dones carismáticos, ¿no? Muchos pentecostales consideran que es una evidencia física de que el Espíritu Santo ya está obrando en ti. ¿Ok? Se basan en Hechos 2 y otros pasajes del libro de Hechos. Lenguaje privado de oración. El don de oración permite comunicarse con Dios a un nivel más profundo. ¿Ok? Entonces no es necesario hablar en lenguas, si no nos parece sensato por parte de Dios que se den los dones de lengua como se dan. ¿Ok? Entonces yo en lo personal soy bastante escéptico, ¿no? Con el don de lenguas. No digo que no exista, simplemente soy bastante escéptico. ¿Por qué? Por las restricciones paulinas, por la definición de los conceptos. Y no, ojo, no soy cesacionista y respeto a los cesacionistas, que me parece una postura sensata, pero no estoy de acuerdo con ellos, ¿ok? La oración en el Espíritu Santo sin comprensión conceptual por parte del oyente. Exactamente, tú empiezas ni tú mismo entiendes ni sabes lo que estás diciendo. No hay comprensión, ¿ok? Interpretado como edificación personal. ¿En qué habla en lengua extraña? A sí mismo se edifica. ¿Cómo te vas a edificar de algo que no entiendes? Ok, eso es fundamental. Y aquí viene lo que estábamos comentando. Vienen manifestaciones emocionales. La emoción gana. La emoción manda. No es que sea un verdadero don del Espíritu Santo, sino que sientes bonito. Es una expresión espontáneas como temblores, risas o reposo en el espíritu, caídas que empiezan a convulsionarse. Es una forma de sacar todo eso. Eso yo lo interpretaría más como terapia corporal, ¿ok? Psicocorporal, terapia psicocorporal, todo lo que
ocurre en esos eventos y que hay un descargo emocional, que hay un descargo que hace que la gente saque muchas cosas, más que un verdadero don del Espíritu Santo. O sea, eso es más una terapia que un culto de adoración donde les esté obrando el Espíritu Santo, ¿no? Y esto de la catarsis y esto de la descarga emocional es muy efectiva. ¿Por qué? Hay una expansión global. Miren, aquí hay un servicio carismático, ¿no? Donde vemos aquí a muchas personas que sienten bonito, que sienten que están recibiendo al Espíritu Santo. Y hay una expansión global. El movimiento pentecostal carismático ha crecido exponencialmente durante el siglo XX, convirtiéndose en la segunda mayor familia de denominaciones cristianas después del catolicismo. El protestantismo histórico está estancado. El protestantismo histórico está, pues en ese sentido no está creciendo. El protestantismo está creciendo a través de la rama carismática pentecostal. Y la mayoría de los que se acercan a estos movimientos pues son católicos. La Iglesia Católica, como respuesta a esto, pues bueno, empezó a analizarlo y en base a esto, tratando de entender esos dones del Espíritu, y es por eso que surge la renovación carismática en los católicos, ¿no? Y es una manera de dar ese recurso espiritual y emocional a esos feligreses, ¿no? ¿Cuáles son sus principales características? Énfasis en el bautizo en el Espíritu Santo. Centralidad de la experiencia personal. Es un culto muy expresivo y muy emocional, y es una creencia en la vigencia actual de todos los dones espirituales. Y aquí pasa algo. Como todo esto es un descargo emocional, y muchas veces las personas que acudimos y necesitamos esto, tenemos mucha vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, si hay alguien que logre detectar esa vulnerabilidad y esa necesidad psicológica y caes en manos de un mal guía, todo esto es un cóctel que lleva al sectarismo y al desastre, ¿ok? No digo que sea en todos los casos, y no digo que el don de lenguas sea falso, y no digo que el Espíritu Santo no esté operando, pero ya estamos tratando de ver las diferencias, estamos tratando de ver que la mayoría de las personas son personas vulnerables, somos personas vulnerables psicológicamente, que podemos caer fácilmente en una, pues, en un falso guía, en un falso movimiento, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado. A ver, críticas, vamos con las críticas a esto. Fraude y desorden. Una vez más, glosolalia contra lenguas reales. El análisis lingüístico, ¿qué nos dice? Pues los lingüistas describen la glosolalia moderna como cadenas de sílabas puestas juntas, más o menos al azar, sin estructura gramatical. Sin comunicación, no sigue patrones de idiomas reales ni contiene sistemas comunicativos verificables. O sea, no son idiomas estructurados, no son idiomas que existan, no sirven para comunicar absolutamente nada. Ok, la comparación con Pentecostés contrasta con Hechos 2, donde las lenguas eran idiomas reconocibles por los oyentes. Ok, tú hablabas alemán y yo te entendía tu alemán. Ok, o yo podía hablar tu lengua. Ok, xenolalia era muy diferente al don de lenguas. O sea, esto que pasa
ni siquiera es equiparable a lo que pasó en Pentecostés. ¿Ok? Si analizan el texto y sean honestos intelectualmente, si analizan el texto, es imposible. ¿Sale? Posibilidad de falsificación. Presión social en comunidades donde se espera como evidencia de fe genuina. Que dice, si yo no puedo hablar en lenguas, quiere decir que el Espíritu Santo no está orando en mí. Y entonces empiezas y te sueltas, y te sueltas, y te sueltas. ¿Ok? Incentivos para simular la experiencia. Pues, ¿cuáles son? Aceptación y estatus espiritual. Imagínate, tú no puedes hablar en lenguas. ¿Qué te pasa? Tú no eres un verdadero cristiano porque el Espíritu Santo no está obrando en ti. No puedes hablar en lenguas. Facilidad de imitación sin posibilidad de verificación objetiva. Tú y yo podemos estar fingiendo. Y lo que decía el apologista hombre. Decía, ¿tú cómo sabes que esa no es una verdadera lengua? ¿Qué conoces todas las lenguas? Bueno, pues vete con San Pablo y dile eso a él. Peléate con San Pablo, Señor. Peléate con San Pablo. Porque él dijo que el objetivo era poderse comunicar. Que el objetivo era poder entenderse unos a otros. Ay, pero ¿cómo sabes que no se entienden? No hay que ser un genio, señores. No hay que ser un genio. Testimonio crítico. Algunos críticos argumentan que la presión para manifestar el espíritu conduce a prácticas inauténticas que pueden convertirse en autosugestión o imitación deliberada. ¿Ok? Muy bien. Críticas sobre el desorden. Hay una contradicción bíblica. El desorden en algunas reuniones carismáticas contradice la instrucción de Pablo. Hágase todo decentemente y con orden. Ausencia de interpretación. Pablo instruye que si no hay intérprete, calle en la iglesia. Regla frecuentemente ignorada. Manifestaciones extremas. Comportamientos como caídas, temblores o risas incontrolables carecen de base bíblica clara y de hecho la contradicen. Hágase todo decentemente y con orden. Emotivismo, confusión entre emoción humana y genuina obra del Espíritu Santo. Es otra vez, volvemos al tema de la vulnerabilidad. Se aprovechan de las necesidades emocionales de la gente. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero hágase todo decentemente y con orden. Críticas, y aquí viene el hermano perverso de la glosolalia, el evangelio de la prosperidad y el abuso espiritual. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? De las necesidades psicológicas de la gente, de esos vacíos emocionales. Y ojo, no estoy diciendo que toda que la glosolalia o que el don de lenguas sea la peor aberración del mundo y que no haya otras. Pero aquí estamos enfocados en esto ahorita. No es lo único ni es lo más grave tal vez. ¿Ok? Pero sí hay un abuso emocional. ¿Ok? El evangelio de la prosperidad enseña que vincula la fe y donaciones con bienestar material y salud. Hay una promesa, milagros a cambio de dinero o demostraciones de fe. Crítica teológica. Es un evangelio diferente al enseñado por Cristo y por sus apóstoles. Déjenme conectarme que se me está acabando la pila. Ok, hay falsos profetas y sanadores. Líderes que hacen afirmaciones extravagantes sin evidencia verificable, que te estiran los brazos, que hablas en lenguas, que hay un enfermo que se levanta de su silla de ruedas y toda esta gente se lo cree, pero no hay manera, no hay evidencia verificable, como lo que decía Pablo. Si no hay intérprete, cállense. Y ellos, ¿cuándo han puesto un verdadero intérprete para decir, este está hablando en babilonio antiguo? Sí, es una lengua muerta, ¿cómo sabes que no existe? Bueno, pues si está pasando eso, está contradiciendo lo que dice Pablo, que tiene que haber un intérprete, que se tiene que poder verificar. ¿Ok?
Y si te está pasando eso y no hay un intérprete, hazlo en privado. No lo vayas a presumir a la iglesia los domingos. ¿Ok? Falsos líderes y sanadores. Manipulación emocional para lograr estados sugestivos propicios para milagros. ¿Tú cuándo es cuando crecen milagros? Cuando estás más vulnerable. Y los milagros existen porque Dios existe. Pero hay que saber discernir. Ese es mi llamado. Aprendan a discernir. Sean escépticos. No le crean a cualquiera. Por favor. ¿Ok? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Entonces, ojo, ¿ok? No es nada más sentir bonito, no es nada más decir, esto lo hago en el nombre de Jesucristo, hablo estas lenguas en el nombre de Jesucristo. No, Señor, no. Y más, mucho cuidado con aquellos que son piezas de tropiezo. Muchas veces yo llego a creer que estas personas que son piedras de tropiezo para la gente, ni siquiera son creyentes, son ateos que van tras la lana, son ateos que van tras el dinero de esta gente vulnerable, que tienen una Biblia bajo el brazo y emulan modelos exitosos y van sobre el dinero. Y eso es algo terrible. Y Dios se apiade de sus almas. ¿Ok? Abuso espiritual, manipulación religiosa, uso de textos bíblicos fuera de contexto para controlar a los fieles, control informacional. Se prohíbe cuestionar las enseñanzas o buscar otras fuentes de conocimiento. Teme al hombre de un solo libro. ¿Ok? Está bien que leas la palabra, está bien que leas la Biblia, pero no te quedes con la interpretación de un pastor. No te quedes con la interpretación de una sola persona. Y no te quedes con un solo tema. Investiga. Por ejemplo, tal vez no sabías la diferencia entre glosolalia y senosalia. ¿Ok? Y eso, si no te lo dicen, tú no lo sabes y crees que es lo mismo. ¿Qué pasó en Pentecostés? Senolalia, no glosolalia. ¿Y qué es lo que pasa hoy en cultos pentecostales? Glosolalia. Y si no lo sabes, te comes el engaño. ¿Ok? Aislamiento social. Te separas de familias o de familiares o amigos que no comparten las mismas creencias. Y hay explotación. Se aprovechan de las vulnerabilidades emocionales o económicas de los fieles, ¿no? Es cuando te dicen tu semilla de prosperidad. Si tú das un dinerito aquí, Dios te lo va a multiplicar al 100 por 1. Dios te lo va a multiplicar a esto, la milla extra, el diezmo, todo eso. No. Huye de ahí. El discernimiento es clave. Las enseñanzas y prácticas auténticamente espirituales deben producir los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces, ojo, tienes todo esto, y si lo tienes, es verdadero. Estás ahí porque quieres, estás ahí porque crees, o estás ahí porque cubrieron una necesidad emocional, una vulnerabilidad y momentáneamente sentiste alivio. Piensa eso. ¿Por qué? Porque se están aprovechando de ti. Y te lo digo bien, se están aprovechando de ti. Yo lo que te pido es que tengas discernimiento. Y no te estoy diciendo vete a esta religión o vete a esta otra, o este es mejor, o vete con los luteranos, o vete con
con los papistas romanistas o vente a tal lado. No, yo lo que te estoy diciendo, si estás entrampado con líderes y pastores abusivos, salte de ahí. Y ya que estés afuera, tú agarra y decide con calma. Y ojo, como te digo, no todo es falso, pero aquí te estoy tratando de dar algunas herramientas para discernimiento. Que no son las mejores, no te puedo dar todas las herramientas en tan poquito tiempo. ¿Ok? Y no las tengo. ¿Cuáles son las perspectivas? Cesacionismo contra continuacionismo. El cesacionismo es la doctrina que sostiene que los dones milagrosos del Espíritu Santo cesaron después de la era apostólica. ¿Cuáles son los fundamentos de ellos? Que los dones tenían el propósito específico de autenticar el mensaje apostólico y establecer la iglesia primitiva. Como ya quedó establecida la iglesia, ya no es necesario tener esos dones manifestándose de esa manera tan abierta. El canon de la Biblia ya está completo, ya la escritura está completa. Y los dones extraordinarios, porque hay dones ordinarios, ya no son necesarios. ¿Cuál es la perspectiva histórica? Bueno, pues está principalmente en denominaciones reformadas, luteranas y bautistas tradicionales. Es decir, esta doctrina es del protestantismo histórico. Los dones del Espíritu Santo han cesado. ¿Cuál es la postura? Pues por decir algo, o cuál es el otro lado del péndulo, el continuacionismo. Es la postura que afirma que todos los dones espirituales siguen operando en la actualidad. ¿Cuál es su fundamento? Que no existe evidencia bíblica que diga que los dones fueran temporales o limitados a una época. Propósito continuo. Los dones siguen siendo necesarios para la edificación, misión y ministerio de la iglesia. ¿Cuál es la perspectiva histórica? Pues está predominantemente en los pentecostales, en movimientos carismáticos y en la renovación carismática. Ok, ambas posturas no tienen que ser precisamente antagónicos. Puede haber puntos de diálogo. Ambas coinciden en la autoridad de la escritura, ¿ok? Y eso es importante. Ambos coinciden en la obra del Espíritu Santo, aunque difieren en cuanto a la forma y manifestaciones específicas de esta obra en la actualidad. Y el debate sigue siendo relevante y configura aspectos fundamentales de la liturgia, la teología y práctica pastoral en diferentes tradiciones cristianas contemporáneas. Los católicos tienen el movimiento de la renovación carismática católica. Ok, hay que hablar de ellos si estamos hablando de don de lenguas, ¿no? ¿Cuál es su origen? Surge en el 67 en la Universidad de Duquesne en Estados Unidos, cuando un grupo de profesores y estudiantes experimenta el bautismo en el Espíritu. Reciben el apoyo explícito del Papa Pablo VI y continúa con Juan Pablo II. Es un movimiento que ha crecido grandemente y hoy cuenta con más de 120 millones de participantes en el mundo. No es una cifra menor. ¿Ok? La renovación carismática tiene 120 millones de participantes. Tiene prácticas distintivas, tienen grupos de oración, tienen reuniones semanales con alabanza espontánea, testimonios y don de lenguas. ¿Ok? Hay que discernir también en este caso, ¿de acuerdo? Hay que discernir
seamos cuidadosos y una buena intención no es suficiente. Hay lo que se llama efusión del Espíritu, que busca una nueva efusión o experiencia del Espíritu Santo, y están los carismas, como pues la glosolalia, la profecía, la sanación e interpretación dentro del marco sacramental católico. Es decir, hay adoración a la Eucaristía, hay muchas prácticas católicas que se intensifican y que, pues bueno, logran tener ese corte, ese toque, ¿ok? Donde, como les digo, hay que estar muy atentos, porque toda esta gente que está ahí no es malintencionada, ni los pentecostales, ni los carismáticos, ni la renovación carismática católica, no son malintencionados, pero puede haber abusos por parte de los líderes, puede haber abusos teológicos, ¿ok? Y puede haber que se aprovechen de las necesidades de la gente. Entonces, bueno, el discernimiento en la tradición católica. Y miren, aquí vamos a un grupo de la renovación carismática. ¿Ok? Bueno, discernimiento en la tradición católica. Hay una integración eclesial. Los carismas deben ejercerse en comunión con la iglesia y su magisterio. O sea, no te puedes ir por la libre. ¿Ok? Tienen ese riel, esa guía, ¿no? Y hay criterios de autenticidad, se promueve la paz, edificación comunitaria y coherencia con la doctrina católica, porque siempre se busca que si estás manifestando estos dones, bueno, pues que tenga una congruencia con la doctrina católica, y hay un fuerte acompañamiento espiritual, ok, precisamente como son temas delicados, se necesita acompañamiento espiritual de personas formadas. ¿Ok? De personas formadas. ¿Y cuál es la posición oficial de la Iglesia? Pues la Iglesia Católica reconoce la renovación carismática como una corriente de gracia para toda la Iglesia, enfatizando que las manifestaciones carismáticas deben evaluarse según su fruto espiritual y su contribución a la comunión eclesial. ¿Ok? Importancia del discernimiento y la verdad bíblica. Criterios bíblicos para el discernimiento. Aquí estamos. Seguimos en eso. La palabra como norma. Las experiencias espirituales deben evaluarse a la luz de la Escritura. Primera de Juan 4:1. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Ok? Es el discernimiento, y por lo general es muy difícil hacerlo solos. Entonces hay que hacerlo en comunidad y con la guía de algún pastor, de algún sacerdote, de algún presbítero. ¿Ok? Siempre acércate y pregunta. ¿Ok? Cualquier manifestación que contradiga la enseñanza bíblica debe ser rechazada. ¿Cuáles podrían ser señales de autenticidad? Que glorifica a Cristo y no a personas o experiencias, como dice Juan 16:14. Produce edificación comunitaria, no confusión ni desorden, como dice 1 Corintios 14:26. Y se somete al liderazgo y orden eclesial, como dice 1 Corintios 14:40. Los frutos del Espíritu como evidencia. Las verdaderas experiencias del Espíritu producen los frutos descritos en Gálatas. Les dejo la cita, Gálatas 5:22 al 23. Búsquenlo, chiquillos traviesos. Y promueven el amor a Dios y al prójimo, no la autogratificación. Hazte estas preguntas para discernir. ¿Conduce esta experiencia a una mayor conformidad con Cristo? ¿O te quedas igual? ¿O baja? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ese don?
¿Estás más conforme a lo que fue Cristo? ¿Te hace parecerte ese don más a Cristo? ¿Sí o no? ¿Promueve la unidad o causa división en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Exalta la palabra de Dios o las experiencias humanas? Sí, esta es bien delicada. O sea, ponle sinceridad. Ponle sinceridad. ¿Es realmente para exaltar la palabra de Dios ese don de lenguas que estás experimentando? ¿O es para sentir que estás dentro de una comunidad y que has sido tocado por el Espíritu Santo y que realmente el Espíritu Santo te tocó y vales dentro de la iglesia? ¿Ok? ¿Este don de lenguas beneficia a la comunidad o solo al individuo? O sea, aquel que habla en lenguas, ¿beneficia a toda la comunidad o solo se beneficia a él mismo al decir, ay, miren, él tiene don de profecía, él tiene don de lenguas? ¿Ok? Es muy importante. Es muy importante que sepan discernir. Conclusión. Diversidad y unidad en Cristo. Resumen de perspectivas. Pentecostalismo y carismatismo enfatizan la experiencia directa del Espíritu Santo y la continuidad de los dones. Hay tradiciones históricas que valoran el orden, la interpretación bíblica sistemática y el discernimiento cuidadoso. Está la renovación carismática católica, que integra experiencias carismáticas dentro del marco tradicional católico. Son las tres posturas que tenemos, ¿no? El pentecostalismo y carismatismo, que son los evangélicos pentecostales. Están las tradiciones históricas, estamos hablando de luteranos, presbiterianos, metodistas, etcétera, ¿no? Y la renovación carismática católica. ¿Cuáles son los puntos de tensión? Es la autenticidad de estas manifestaciones carismáticas modernas. Yo sí les recomiendo que sean escépticos. Sean muy escépticos. Apliquen el don de discernimiento. Yo no soy cesacionista. Yo sí creo que los dones siguen activos, pero no cualquiera. Y no son, ¿cómo les diré? Es de manera extraordinaria. Dios da esos dones de manera extraordinaria y no necesariamente a todos. Y no es porque tú seas especial. Si tú no tienes esos dones, no es porque seas menos. ¿Ok? También ojo. Es que eso es lo que te quieren meter. Es que si tú no tienes ese don, eres menos que el hermano que sí tiene ese don. Espérate, tú tienes una función ante Dios. ¿Ok? Y otro hermano tiene otros. Y hay algunos que tienen dones y otros que no tienen dones, como la xenolalia, ¿ok? Como el don de lenguas. El énfasis en la experiencia personal contra la autoridad bíblica y eclesiástica. Y hay posibilidad de manipulación y abuso espiritual. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Lo que les decía. ¿Ok? Lo que les decía. Y hagamos un llamado a la unidad. Hay que priorizar el Evangelio. Mantengamos los fundamentos de la fe como base de la unidad. Hay que practicar el discernimiento. Es evaluar las experiencias espirituales a la luz de la Escritura y con una guía. Siempre con una guía. No te vayas por la libre. O no te vayas con una persona que no esté lo suficientemente preparada. ¿Ok? Fíjate quién es tu pastor. Fíjate quién es tu guía. Fíjate si te pide dinero para todo. Fíjate en eso, porque dices, bueno,
yo lo hago de acuerdo a lo que dice mi pastor. Discierne también sobre tu pastor. Discierne quién es. Discierne de dónde viene. Discierne qué te enseña. Discierne si te está pidiendo dinero. Discierne si está manipulando la escritura para aprovecharse de tu vulnerabilidad y de tu miedo. Porque te dice, si tú no estás dando el diezmo, le estás robando a Dios. Y te sacan pasajes del Antiguo Testamento. Pero que te expliquen bien qué era el diezmo. Que no era en efectivo. Que era para los levitas. Que era para las viudas. Que era en especie. Eso no te lo dicen. ¿Ok? Y se daba una sola vez. No cada semana. O cada mes. ¿Verdad? Hay que respetar la diversidad. Reconocer que el Espíritu puede obrar de maneras diversas en diferentes contextos y cultiva la humildad. Evita dogmatismos sobre experiencias espirituales subjetivas. También es un poco a lo que nos llama la Iglesia Católica cuando nos habla de revelaciones privadas. La Iglesia Católica es muy cauta en cuanto a las revelaciones privadas. No niega que puedan existir, pero no es obligatorio creer. No es obligatorio creer en revelaciones privadas. ¿Ok? Cultivar la humildad. Y vamos a ver qué dice. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Un solo Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos. ¿Ok? Pues bueno. Espero que les haya servido. Que les haya edificado un poquito. Y les agradezco infinitamente pues su tiempo. Si te gustó el video, por favor, dale un likecito, compártelo y eso nos va a ayudar. Dale un likecito, no seas gacho. ¿Sale? Bueno, pues en eso estamos y que tengas una excelente semana.